¿Cómo le va Julieta Casnati, nuestra coach? Buen día. Hola Erika, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo ha Muy estado tu bien. fin de Juli? Bien, hermoso, hermoso. Trabajando en el jardín que me encanta, así que muy bien, por suerte. Cuando usted dice en el jardín, ¿se refiere, tendrá tal vez flores, alguna huerta en el patio de casa? Exactamente, usted lo ha dicho. Quiero que la próxima salida sea con tips de huerta, entonces, porque yo estoy arrancando, ¿cómo se dice? Debutando en el rubro, pero bueno, nada, muy novato lo mío. Creo que he cometido algunos errores, pero bueno, después esperaré sus tips, sugerencias y recomendaciones. No, yo también estoy debutando. Ah, En no, una yo de pensé esas que vos usted ya tenés para era enseñar. No, palabra no, autorizada. no, también debutando. Bueno, después nos juntamos y charlamos o hacemos una videollamada y charlamos Dale. del tema, porque ahora tenemos que Intercambiamos volver. errores. Claro, es decir, pero ¿cuánta agua le pusiste, Juli? No, pero ¿cómo pues la regaste de día o de noche? Pero vamos a lo nuestro, que es continuar hablando de esto que es el autoconocimiento. Quizás te consulto, Juli, algo que todos deberíamos hacer sin duda, pero que muchos se evaden tal vez. Y sí, pero contextualicémoslo y te contesto lo que me estás diciendo. El autoconocimiento es el segundo tip que estamos trayendo para desarrollar, que tienen que desarrollar los líderes. Son 7. La semana pasada estuvimos hablando de la capacidad de estar presentes, de desarrollar la conciencia, porque es lo que va a llevar a todo lo demás. Hoy en este segundo tip vamos a estar hablando del autoconocimiento, que el que no tiene esa capacidad y no la ha desarrollado y no se ha mirado y todo lo demás, no va a poder desarrollar el autoliderazgo. Y sin autoliderazgo no va a haber liderazgo hacia afuera. Ahora, vos me decís, hay gente que no quiere ver, y sí, hay gente que no quiere ver porque tiene miedo de ver qué es lo que va a encontrar, como si dentro nuestro estuvieran fatalidades, cosas tremendas y demás. A veces la vida misma va acumulando dolores, tristezas, culpas que no queremos meternos y ver ahí, y entonces por eso lo evitamos. Pero la verdad de la milanesa es que es todo lo contrario. Para poder avanzar, salir de donde estamos, desarrollar una vida plena y llegar a ese liderazgo que todos tenemos la capacidad de desarrollar y solo algunos pocos se animan a buscarlo, a encontrarlo y a desarrollarlo, está ahí latente para que todos lo puedan alcanzar. Hay que animarse nada más. Bien, muy bien. Hablamos entonces, ya que pusiste ahí el contexto, el desarrollo de la conciencia, el autoconocimiento como otra de las capacidades que deben desarrollar los buenos líderes, y de esto vamos a hablar ahora, ¿no? ¿Cómo aprendo? ¿Por dónde empiezo? Y exactamente, ¿cómo hago para empezar a mirarme? Lo primero, por eso elegí como primer tip el tema de estar presente, que hablé del mindfulness también, que es una técnica maravillosa para poder... Vos sabés que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a mirar para afuera porque aprendimos eso, pero pocos se animan a mirar para adentro, y para mirar para adentro tenés que cerrar los ojos. Y entonces ahí es donde empieza el caminito de mirar hacia adentro. Entonces, por ejemplo, todos estamos acostumbrados a hacer cosas, a mirar lo que hacen los demás, e inclusive proyectos nuestros que tienen que ver con el futuro, o nos quedamos enganchados con el pasado, cosas que sucedieron y demás. Pero esto que yo estoy invitando a hacer, que tiene que ver con el autoconocimiento, sí o sí es un ejercicio que la mayoría no está acostumbrado y que consiste en estar con uno mismo solo. La mayoría de las personas no está acostumbrada a estar sola, no está acostumbrada porque requiere de la soledad el autoconocimiento. Es decir, nadie puede llevarte al autoconocimiento más que vos mismo. Por supuesto, y ahí es donde interviene el coaching, nosotros nos entrenamos a través de preguntas, acompañar a la persona para que pueda verse, pero hay ciertos momentos en los que estamos solos y solamente nosotros con nuestra intimidad, con nuestro interior, y eso se consigue cerrando los ojos y conectándose no con lo que está pasando afuera, sino con lo que está pasando adentro, es decir, con nuestro interior. Y el interior va a estar asociado a una experiencia.
esa experiencia, que es a la que muchos no estamos acostumbrados a llevarle conciencia, es la experiencia del respirar, es la experiencia de lo que siente nuestro cuerpo, es la experiencia de lo que pensamos, es la experiencia de lo que sentimos. Y desde ahí, con ese caminito, vamos llegando, haciéndonos preguntas, autoindagando, a ver quiénes somos, qué vinimos a hacer esta vida, cuál es nuestro propósito, qué hemos venido a hacer, qué música, a mí me gusta decirlo con esta metáfora, qué música hemos venido a tocar a esta vida. Porque vos sabés, Erika, que cuando lo encontrás, dejas de trabajar, dejas de sufrir, dejas de estar teniendo expectativas con el otro, dejas de conectarte con cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Empiezan a suceder cosas en tu propia vida que ni siquiera te las imaginabas, pero para eso hay que hacer ese caminito, hay que mirar, hay que preguntarse, hay que confiar en otros. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hacemos en un proceso de coaching es justamente buscar la misión y la visión personal. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es tu propósito de trascendencia? ¿Para qué viniste, por un lado? Y por otro lado, que tiene que ver con tu dimensión espiritual, que es la dimensión más profunda del ser humano, y por otro lado, cómo se va a materializar en tu vida, porque vos podés saber para qué viniste, pero cómo lo llevas a cabo, qué proyecto tenés que realizar, con quiénes, en qué contexto, qué valores, qué talentos tuyos van a ponerse en juego. Todo eso es lo que se desarrolla a través de un proceso de coaching. Y una vez que has desarrollado ese autoconocimiento de saber quién soy, cuáles son tus dolores, qué cosas te están limitando, qué pensamientos disfuncionales dejas que te invadan y a partir de ahí aparezcan emociones disfuncionales que te impiden avanzar, porque las emociones, lo hemos dicho muchas veces hablando de la inteligencia emocional, son las que te llevan hacia adelante o te paran y te limitan y te paralizan. Entonces, aprender a gestionar eso tiene que ver con el autoconocimiento, tiene que ver con el estar presentes, tiene que ver con el tomar las riendas de la propia vida. Y eso se entrena. Te hago una consulta, Juli, cuando hablabas de cerrar los ojos y volviendo a esta metáfora que pusiste de la música, ¿no? De elegir qué música quiero tocar o hacer en esta vida, lo entiendo, ¿no? Como ese propósito, ¿no? ¿A qué vine a esta vida, no? ¿Cuál es mi plano, mi sentido en la tierra? Pero eso puede ir cambiando, puede ir mutando, evolucionando. ¿Tiene que ser siempre quizás el mismo propósito o puede cambiar? El propósito, nosotros cuando hacemos estos ejercicios con las personas que estudian con nosotros o con un cliente, siempre les decimos que te vas a aproximar a ese propósito, le vas a poner palabras y es posible que al principio no se vea tan nítido, pero después a medida que va transcurriendo el tiempo con la propia experiencia, porque ¿cómo sabes si es o no tu propósito en el hacer? Claro. Con la experiencia que tenés. Es decir, si vos haces cosas, vos suponete crees que tu propósito es tal cosa, te pones a hacer algo, un proyecto, y no te lleva a disfrutar, a experimentar plenitud y demás, significa que no tiene que ir por ahí la cosa. Entonces, el propósito es uno solo. Ahora hay que descubrirlo, hay que encontrarlo, y eso muchas veces se valida a través de la experiencia. Esto Víctor Frank, que es uno de los pioneros del autoconocimiento, escribió un libro tan maravilloso que es El hombre en busca de sentido. Él decía que cuando encontrás ese sentido por el cual viniste a la vida, ese propósito, cuando encontrás eso es como que empieza a aparecer una vida completamente distinta a la que vos tenías, empezás a disfrutar, empezás a experimentar la plenitud. Pero hay una cosa muy, pero muy importante que hay que aclarar con respecto a este propósito, y tiene que ver con que siempre, absolutamente siempre, es un servicio hacia los demás. Nunca es algo que haces para vos mismo de una manera egoica, sino que siempre tiene que ver con un dar a los demás. Y por supuesto, en el dar hacia los demás es cuando nos empezamos a dar a nosotros mismos. Porque dar al otro, en definitiva, es algo también que yo me estoy dando, porque la experiencia que recibo, suponete, yo me dedico a entrenar en coaching, ¿no?
Entonces, bueno, doy todos los entrenamientos porque yo he descubierto que he venido a eso. He venido a entrenar a personas para descubrir su propósito, para acompañarlas a sacar todo su potencial, a desarrollarse. La experiencia que yo tengo de vuelta por las cosas que me dicen, por la experiencia, por lo que veo simplemente Claro. que va pasando en el otro, eso ya para mí es una satisfacción, es un gozo. Entonces me conecto con esa potencia innata que tenemos todos los seres humanos, que es la pasión, y ahí es donde desde ese lugar empiezo a experimentar el gozo a través de todas las experiencias que voy teniendo. Entonces cada vez que doy, en definitiva, me estoy dando también a mí misma. Tal cual. Le dejo una pregunta, pero la podemos responder si quiere el próximo lunes junto al tercer tip, ¿no? De estas herramientas o capacidades o cualidades que distinguen a los líderes. ¿Cómo entendemos que un líder no necesariamente tiene que ser el jefe en nuestros trabajos, ¿no? Cómo es importante o necesario que todos, digamos, más allá de con quién compartamos nuestra vida, con quién vivamos, dónde trabajemos o de qué trabajemos, es importante que podamos incorporarlas, ¿o no? Totalmente, y en realidad, como decía al principio, esto tiene que ver con el autoliderazgo. Claro. Cuando yo desarrolle mi propio liderazgo, ¿qué significa eso? Liderar mi propia vida y no que otros la lideren, sino que yo lidere mi propia vida. Recién ahí, cuando he desarrollado esa capacidad de estar presente, que me va a llevar a desarrollar mi inteligencia emocional, cuando me he hecho todas estas preguntas y te digo una cosa, esto es para toda la vida, no es que, me hago 3 preguntas y ya sé quién soy, no. Imagínate que quién soy es la pregunta filosófica que se ha hecho el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. Y vas completando información a través de preguntas, descubriendo quién sos, pero siempre para liderar tu propia vida. Cuando lideras tu propia vida es desde el lugar en que es posible que aparezca la posibilidad de encontrarte en puestos de mucha responsabilidad liderando también a otros. Pero si no haces ese primer paso, no vas a llegar a ese otro. Y ahí es donde aparecen el que se fue directo a ese otro paso sin haber pasado por el autoconocimiento y por materializar en su vida su propósito, es un gerente, es una persona que manda, es una persona que no tiene desarrolladas estas capacidades de liderazgo, por lo tanto, en realidad es un jefe y no un líder. Perfecto. Y entonces ahí es donde se diferencian las características, porque no se ponen en manifiesto todas estas características, estos 7 tips que voy a ir desarrollando a lo largo de los 7 programas. Me encantó, Juli, que tengas una linda semana. El próximo lunes nos volvemos a escuchar. Bueno, linda semana para todos y para vos especialmente. Un abrazo. Gracias, Juli. Chau, Julieta chau. Casnati, nuestra coach de la Escuela, claro, de Coaching Psicológico Integral, presenta aquí en Buenos Días, Aurora.